buen día a todos. Perdón si escuchan a mis perros ladrar, no tengo control sobre eso. Viendo que son muchos, o sea, a mí me habría encantado que se pudieran presentar, pero pues, son 25, entonces creo que gastaríamos mucho tiempo, ¿no? Y además sé que para muchos es pesada esta parte. Yo les pido que sean súper pacientes, porque como es manejo de software, ¿no? En este taller, pues mucha gente se va a trabar, supongo, ¿no? Afortunadamente, bueno, esperemos afortunadamente poderlo resolver, pero si no, pues seamos pacientes. En esta primera clase, yo lo que había pensado es darles una que sería más teórica y es breve, según yo, acerca de una visión general de los modelos de cambio de uso y cobertura del suelo, dentro de los cuales vamos a ver por qué las diferencias y beneficios que tiene Dinámica Ego. Y si nos da tiempo y si acabamos pronto, pues ya empezar a ver el software. Nada más quisiera saber si todos pudieron instalarlo. Sí, sí se pudo. Todos, o sea, va. Sí, sin ningún problema. Sí, todo bien. Yo Perfecto. sí tuve problemas para instalarlo, pero lo instalé en otra computadora, porque en el mío no me dejó. Pero ya lo tengo instalado en otra máquina acá al lado. Ah, ok. Sí, es que supe, Rubén me dijo que sí había, yo creo que fuiste tú, que había habido problemas con alguien. Perfecto, entonces, esperen. Voy a compartir pantalla ya. Si tienen dudas, yo prefiero que me interrumpan, ¿va? Cualquier cosa que tengan duda, vamos a ir viendo. ¿Y por qué mi idea era presentar? Déjenme ya de una vez compartir. ¿Dónde está la que quiero compartir? Ahí ya la ven la presentación, ¿verdad? Supongo. Sí, sí se ve. ¿no? Sí. Listo. Ok, lo que quería yo es que antes de empezar a hablar de, pues justo para qué nos sirven estos modelos de cambio de uso del suelo, que a veces se van a presentar tecnicismos, ¿no? Pues que todos partamos con las bases que muy probablemente ya ustedes o muchos de ustedes ya saben, pero son las nociones yo creo que básicas y generales que tenemos que saber para poder después hablar un poco más de lo que nos da Dinámica Ego, ¿no? De la información y de todo lo que se puede sacar en Dinámica Ego. Ahora ustedes no ven la parte de arriba, ¿no? Pero bueno, la idea sería, ¿por qué digo yo siempre, no? No solo digo modelos de cambio de uso del suelo, sino casi siempre se intenta enfatizar que son los cambios de uso y de cobertura del suelo. Entonces, para ustedes, es que no sé qué tanto hacerlo como clase o yo mejor les voy diciendo, pero para ser más veloces tal vez conviene que yo siga, ¿no? Entonces, las coberturas del suelo al final son aquellas que caracterizan la superficie terrestre, ¿no? Hay que entender que también vienen los cuerpos de agua, los ríos, etcétera. Es todo aquello que cubre, ¿no? Y los usos de suelo pues ya nos refieren a los fines antrópicos, que pueden ser agrícolas, pero también pueden ser forestales o incluso de conservación, ¿no? Entonces, lo que nos permiten estos modelos no solamente es ver los cambios de cobertura, sino también los cambios de uso, y no solo desde una cuestión que hay unos modelos que solo permiten modelar la deforestación, sino también se puede modelar la regeneración, ¿no? Y los recrecimientos de bosques. Entonces, los diferentes tipos de cobertura, como dice, pueden estar manejados de formas diferentes, ¿no? Porque puede haber una cobertura que pueda ser antrópica, una cobertura que pueda ser agrícola, pero también es un uso, ¿no? Entonces hay que ver bien a qué se está refiriendo el autor cuando habla de esto y en el caso de que seamos nosotros, a qué nos queremos referir con los usos y coberturas del suelo. Déjenme hacer chiquito esto, porque yo espero que... Cuando nosotros tenemos ya sea una imagen Landsat o vamos a usar las capas del INEGI, ¿no? Para los que somos de México, los de Colombia o los de Argentina tendrán sus propias cartografías, ¿no? Sus mapas en general, cuando nosotros bajamos, muchas veces lo que tenemos son
polígonos o ya podemos bajar capas raster, ¿no? Si tenemos las imágenes satelitales, etcétera. Pero entonces, si nosotros tenemos nuestros polígonos o lo que hacemos es, al menos para dinámica ego, lo que utiliza son... déjame ver si puedo callar a mi perro. Ya, pero bueno, sigamos. En general lo que vamos a trabajar nosotros y lo que utiliza Dinámica Ego son formatos raster, ¿no? Dinámica Ego utiliza como 3 formatos, pero en general nosotros lo que utilizamos son formatos TIFF. Entonces, ¿para qué nos sirven no solo en Dinámica Ego, sino hacer hasta simplemente un análisis de cambios de uso y de cobertura del suelo, que puede ser en QGIS o en ArcGIS, cuando nosotros tenemos 2 mapas de uso del suelo o de uso y cobertura en un tiempo 1 y en un tiempo 2, ¿no? Si suponemos que tenemos aquí digamos, una imagen, un paisaje de 9 kilómetros cuadrados, cada píxel es de 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que en 1980, por decir un tiempo 1, teníamos 5 kilómetros cuadrados de bosque. En un tiempo 2 ya vemos que solo hay 3. La agricultura, que tenía 3 kilómetros cuadrados en 1980, cambia a 4, ¿no? Y el uso urbano, por ejemplo, que teníamos 1, crece al doble, ¿no? Entonces tenemos ya 2 kilómetros cuadrados, ¿no? De una manera simple, nada más para ver, y si tienen dudas ahí me paran, ¿no? Entonces tenemos aquí esto mismo que les acabo de decir, 5 kilómetros cuadrados, agricultura 3, ciudad 2, en un tiempo 1, en una fecha 1, el tiempo 2 tenemos las áreas y vemos el cambio, ¿no? Entonces de 5 a 3 se perdieron 2 kilómetros cuadrados de bosque, la agricultura se expandió 1 kilómetro cuadrado y la ciudad igual, ¿no? Esto en porcentaje, ¿qué quiere decir? Que el bosque se perdió el 40%, la agricultura creció un 33% y la ciudad creció el doble, ¿no? Un 100%. Si nosotros tenemos el cambio anual, pues lo que hacemos es dividir entre la diferencia que tenemos en los años, ¿no? Que son 10 años, entonces tenemos que se perdieron 0.2 kilómetros cuadrados al año y así respectivamente con la agricultura, con las ciudades. Y podemos calcular, ya que tenemos el porcentaje que se perdió en la diferencia de estos 10 años, la pérdida anual, ¿no? La tasa de pérdida anual. ¿Esto sí queda claro en general o hay alguna duda? Está muy, muy simple y caricaturizado, pero al final es la base para interpretar lo que nos van a dar las matrices de transición de dinámica. Entonces, ¿alguna duda o sigo? Bueno, si hay duda, ustedes me paran, ¿va? Déjenme. Ok. Y ahora no se ve esto, pero es lo mismo. Al final, lo que son las matrices de transición, lo que vamos a tener aquí es la fecha 1, tenemos la fecha 2, y eso mismo que les había yo mostrado en la diapositiva anterior y que está aquí en estos pues, paisajes improvisados, es cómo se puede leer estas cuestiones de pérdidas y ganancias, ¿no? Entonces teníamos que en una fecha 1 tenemos 5 kilómetros, 5 píxeles, digamos, de bosque, ¿no? La suma de la fecha 1 nos la va a dar la columna, la última columna, y el total de los píxeles o celdas de cada categoría de la fecha 2 va a estar al final, el último renglón, la última fila, ¿no? Entonces, al final, cuando nosotros sumemos tanto las filas como las columnas, nos tiene que dar el total de los píxeles que estaban tanto en la fecha 1 como en la fecha 2. Entonces, tenemos 3. Esta diagonal se lee como las permanencias, ¿sí? Lo que está en azul. Es decir, cuántos píxeles se quedan de la misma categoría, que no cambian, se queda en bosque, se queda en agricultura, se queda en ciudad, ¿no? Entonces tenemos 3, 2, 1. En dinámica ego es importante decir que no modela las permanencias, o sea, no, aquí van a salir unas X, eso vamos a ver, ¿no? Entonces lo único que va a hacer es calcular los cambios que hay. Yo les pongo aquí en rojo la deforestación, que son las celdas que cambiaron de bosque a agricultura, de bosque a ciudad. Y los cambios de uso, porque son de un uso antrópico a otro, ¿no? Están en gris. Las regeneraciones las estoy poniendo en verde, que sería, pero aquí no hubo,
si hubiese habido crecimiento o cambio de agricultura a bosque o de ciudad a bosque, ¿no? Que en general estos cambios de una ciudad a bosque o algún tipo de ecosistema no se dan y muchas veces son errores cartográficos, ¿no? Entonces, esta es la misma, la tasa de cambio que vimos en la diapositiva anterior. ¿Para qué nos sirve esto, no? Pues para identificar los lugares más probables de deforestación, ¿no? Y de cambio de uso de suelo que pueden ser, que nos lleven a una degradación mayor en los suelos, ya sea de un uso agrícola, un uso ganadero, por ejemplo, o al uso urbano, ¿no? Entonces podemos ver, detectar aquí que las zonas más probables de cambio de deforestación son estas dos áreas, ¿no? Ahora, eso imagínense en un paisaje, ¿no? En un paisaje nacional o en su zona de estudio, ustedes van a ser capaces de identificar cuáles son las áreas más propensas a ser deforestadas. También van a poder identificar las áreas más propensas a tener regeneración. Y estas tasas de cambio o estos procesos de cambio de uso y cobertura del suelo se van a relacionar siempre con los conductores de cambio, ¿no? ¿Qué es lo que subyace, que está explicándonos los cambios de bosque a un uso agrícola o de un uso agrícola a un uso urbano, ¿no? Entonces, lo que nosotros usamos son lo que le llamamos las variables explicativas. Dentro de estas, pues podemos usar el tamaño poblacional, puede ser la población per se, la densidad poblacional, el PIB, los ingresos, la demanda de algún producto, por ejemplo, que tuviésemos aguacate o que tuviésemos limones, yo qué sé, y vemos que nuestra zona de estudio es la que está conduciendo a los cambios de uso y cobertura del suelo. También tenemos algunas otras variables que son más biofísicas, por así decirlo. Puede estar la altitud, la pendiente, la distancia a los ríos, a los cuerpos de agua. Y se ha visto también que son bastante importantes en la cuestión de determinar las áreas más probables de cambio, las distancias a carreteras o a caminos o a asentamientos urbanos, ¿no? Entonces, en general, lo que Dinámica Ego y otros modelos que les voy a mencionar un poco más adelante, que son como el Land Change Modeler y varias de las familias que se parecen a Dinámica Ego, utilizan como variables importantes las distancias, les digo distancias a caminos, porque son las áreas donde están más cercanas la expansión de áreas agrícolas o pecuarias, sobre todo agrícolas, y también, por supuesto, las zonas urbanas, ¿no? En general, las zonas urbanas van a expandirse y se van a expandir cerca de caminos, ¿no? Es muy difícil que se creen nuevas ciudades o nuevos asentamientos humanos, ¿no? En general, lo que hacen es se van expandiendo. Se utilizan también los ríos, como les decía, se ha visto que para algunos usos agrícolas es importante estar cerca de los ríos o cuerpos de agua, y se utilizan también, como les decía, pueden utilizar ustedes también cercanía a infraestructuras, etcétera. Dependerá de la información que ustedes tengan disponible de su zona de estudio y que puedan ustedes creer que está relacionado o que dirige los cambios de uso y cobertura del suelo. De las variables explicativas, bueno, de los modelos, perdón, antes lo que hay que entender es que hay tres pasos que son la clave de los modelos, ¿no? Es la calibración de los modelos, la simulación y la validación. Esto va a ser, todos los modelos tienen estas tres partes, ¿no? Y bueno, dentro de la parte de calibración, lo que nosotros vamos a tener que estar viendo es qué variables explicativas, como les decía, pueden estar conduciendo esos cambios, ¿no? Puede ser les digo, las cuestiones económicas o las cuestiones agrícolas relacionadas a cierta demanda. Y lo que hacen los modelos en general es ver la relación que había entre estos patrones históricos, entre el cambio del crecimiento poblacional o de la demanda y la expansión agrícola o pecuaria o urbana, etcétera, ¿no? ¿Sí? Una pregunta, doctora. En relación a las variables explicativas, me quedó un poco la duda. Por ejemplo, los servicios disponibles o de pronto que se instalen en un momento puntual por un ayuntamiento o algo, pueden ser una variable explicativa también. Por ejemplo, una estación de autobús, una estación de tren, de detonar en una zona un cambio, ¿no?, puntual en los usos de cobertura y suelo, ¿no?
Sí, sí, de hecho nosotros, bueno, estoy yo colaborando con un grupo de la UNAM para hacer los modelos de cambio de uso de suelo con el Tren Maya, y lo que estamos usando también como variables dinámicas que se van a actualizar en el modelo son las estaciones del tren, porque se cree que alrededor de las estaciones del tren pues va a empezar la expansión urbana, ¿no? Entonces sí, y todas estas variables tú las puedes hacer dinámicas, es decir, las puedes ir tú actualizando. Si tú tienes información, ¿no? De que se va a crear ahí una estación de tren o lo que quieras, ¿no? Lo puedes tú hacer, o en dado caso que no estés seguro y para saber nada más qué pasaría, también una cuestión más de un ejercicio mental, pues crear escenarios, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si aquí colocamos una carretera o ciertas tiendas o escuelas, etcétera? Depende de toda la información que tú tengas para alimentar tu modelo, y uno de los beneficios que tiene Dinámica Ego es que no estás atado a una resolución, ¿no? Entonces, si tu zona de estudio es pequeñita y puedes tener una cantidad de información muy rica, ¿no? Como que la cantidad de oficinas o etcétera puede estar detonando, tú podrías introducir esta información. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, las ANP funcionarían como candados, ¿no? Restricciones al mismo modelo, ¿no? Sí, sí, eso es lo que Ok. se usa en general en los modelos. Hay unos, que les voy a hablar, unos modelos que se utilizan a nivel global, donde justo hacen lo que tú dices, que ponen las áreas naturales protegidas como prohibición, ¿no? Para expansión agrícola o urbana, etcétera. Entonces lo que hacen es, ahí no se puede expandir este uso. Sin embargo, pues al menos en México, ¿no? Lo que sí hemos visto es que sí hay agricultura, ¿no? Y a veces hay asentamientos humanos dentro de las mismas áreas naturales protegidas, y tú lo que haces es evaluar qué tanto están siendo efectivas. En Dinámica Ego tú puedes ver qué tanto puede estar favoreciendo la presencia de un área protegida para prevenir la agricultura. Ya depende de ti o no, si tú la usas como candado, ¿no? Para decir ahí no se va a permitir. O puedes decir, ¿qué pasaría si se sigue dando el cambio de uso de suelo dentro de la ANP? ¿Qué pasaría? ¿No? Pero hay unos modelos donde sí, de plano, ellos ponen el candado y dicen, estas transiciones no se dan dentro de las áreas protegidas. Sobre todo en los modelos globales que son más económicos, para decir que juegan mucho con los escenarios para producción agrícola, cuánta comida se va a necesitar a nivel global. Entonces juegan ellos con los rendimientos y la extensión, ¿no? Entonces, para ver cuánto tendría que expandirse y dónde, entonces ellos dicen, en estas áreas protegidas no hay manera que, aunque sea muy propicio, ¿no? Para que se dé este cultivo, ahí no se va a dar este cambio, ¿no? Pero sí, la respuesta corta es sí se utilizan las ANPs. Aquí arriba, que ustedes no lo ven, decía los tipos de modelos de cambio de uso y cobertura del suelo. Si a ustedes les interesa, hay algunos manuales y recuerdo un documento, no me acuerdo si de la FAO, no me acuerdo si de la FAO, de la Unión Europea, que hace todo un recuento de los pros, contras y de las cosas que tienen los modelos de cambio de uso y cobertura del suelo. Los reescriben, hacen una tipología ahí, pero no hay una, hay varias tipologías de los modelos, ¿no? Para algunos los clasifican de una manera, otros de otras. Y yo en esta ocasión se los pongo aquí en 4 grandes familias, pero como les digo, no es que solo sean estas 4, de hecho pueden estas subdividirse o pueden, en lugar de ser 4, ser 3, depende de los autores, ¿no? Yo aquí les pongo los modelos estadísticos, ¿no? Que ustedes pueden hacer incluso solamente en QGIS o en ArcGIS, hacer operaciones de regresiones multivariadas en ArcGIS, ¿no? Con sus variables explicativas y con sus 2 mapas, ¿no? De cambio, el de la fecha 1 y la fecha 2. Y ese puede ser ya un modelo, ¿no? Modelo de cambio de uso y cobertura de suelo, es decir, simplemente regresiones lineales, ¿no? Están los modelos basados en agentes, que no sé si han oído hablar de ellos. Estos son mucho más
ricos en el sentido que pueden ustedes alimentarlos con cuestiones de encuestas, de decisiones de los campesinos, de los que toman decisiones, para ver qué tanto de los cambios y de las, por ejemplo, en una cuestión de subsidios o de ciertas políticas, pueden estar dirigiendo ciertos cambios o no. No necesariamente estos modelos son espacialmente explícitos, pero en lo que se basan es que hay unas reglas que están relacionadas con la teoría de juegos, por si algunos han oído hablar de ellas. Y si quieren ir indagando, porque Dinámica Ego, lo que he visto, yo no lo sé usar, pero sé que también tiene un módulo para hacer este tipo de modelos basados en agentes dentro de Dinámica Ego, y entonces uno establece ciertas reglas para que se den ciertos cambios. Y lo bueno de Dinámica es que como al final puedes tú usar los mapas, van a ser modelos espacialmente explícitos, ¿no? Yo lo que he visto es que se han utilizado en general en zonas muy puntuales, ¿no? No sé, que sea dentro de un municipio, etcétera. No sé, tal vez sí lo hay. Creo que hay algunos estudios a nivel Europa, como continente, Europa continental, pero globales o cosas así yo no he visto. Y bueno, cada vez están ya, no son nuevos, ¿no? Pero cada vez van ganando más y más pues área en este mundo de los modelos de cambio de uso y cobertura del suelo. Y lo que tienen que yo les quiero dar a mostrar aquí es que todos tienen pros y contras, pero que como muchos de los métodos, depende de qué es lo que nosotros queremos explicar, ¿no? Tal vez para algunas cuestiones sociales, obviamente, sea mucho más enriquecedor uno de modelo basado en agentes que uno estadístico, y tal vez para algo que sea muy puntual, que queremos evaluar las tendencias de cambio, tal vez nosotros nos sirve más un estadístico y no saber qué es lo que está dirigiendo, lo que hay detrás de estas decisiones de cambios, ¿no? Están los modelos basados en matrices de transición y de probabilidad. Aquí está Dinámica Ego y autómatas celulares, ¿no? Que tratan el tiempo y el espacio como unidades discretas. También están para los que conocen los modelos de Idrisi, ¿no? Del software Idrisi, entran dentro de esta familia de modelos, y lo que hacen es calcular o modelar un mapa de probabilidad de cambio con relación a estas variables explicativas, ¿no? Entonces lo que dicen es, con base en lo que nosotros hemos visto con los mapas de tiempo 1 y tiempo 2 que estaban relacionados con esta densidad poblacional, esta altitud, esta pendiente, etcétera, si yo proyecto esto, ¿cuáles van a ser las áreas más susceptibles a cambiar, ¿no? Y están los modelos económicos ligados a los modelos integrados. Estos yo les quería mencionar porque son los modelos que se usan a nivel global y que, por ejemplo, son los que utilizan los que generan los escenarios del IPCC con el cambio climático. Si ustedes le rascan un poquito a los escenarios del IPCC y del cambio climático, ven que a su vez tiene una parte de cambio de uso y cobertura del suelo. Y eso están generados con los escenarios, ¿no? De qué pasaría si la población crece tanto por ciento, si la economía crece. Entonces ya se mantienen este tipo de dietas. Entonces, ¿cómo podría esto al final afectar los gases de efecto invernadero, ¿no? Hay modelos, varios de estos, que son espacialmente explícitos, y obviamente están los modelos híbridos que hacen, como dice su nombre, ¿no? Mezcla de todos estos, que al final estos, por ejemplo, como Dinámica, ya son híbridos también entre modelos estadísticos, sí. Entonces, bueno, estos, no, ya les dije, son los modelos estadísticos netamente. Al final, ¿cómo se evalúan estos modelos? Todos esos se pueden evaluar si quieren, al final, cuando haya tiempo, podemos ver un poco más en la validación de los modelos. Dinámica Ego tiene su forma de validar los modelos, pero no es la única, y también se pueden evaluar fuera de Dinámica. Y lo que hacemos nosotros es calcular los errores por omisión, que los errores por omisión quiere decir donde hubo cambio y no se detectaron, ¿no? Y los errores por comisión, donde se modela un cambio y no hubo, ¿no?
Entonces, lo que se hace es ver qué tanto están con nuestras variables explicativas y con nuestra calibración del modelo, ver qué tanto están proyectando de forma correcta nuestros modelos. Ahora, para esto, el ideal es tener al menos 3 fechas, ¿no? Porque entonces tenemos el tiempo 1, el tiempo 2 para hacer nuestra calibración de nuestro modelo y nosotros vamos a simular al tiempo 3 y validar con nuestra fecha 3, ¿no? Esto era para explicarle de los modelos basados emergentes, ¿no? Que les digo, no todos son espacialmente explícitos, no hay matrices de cambio ni reglas probabilísticas, sino hay reglas de decisión, ¿no? Entonces, para los que hacen cuestiones sociales con campesinos, con agricultores, con ganaderos, etcétera, son muy útiles, ¿no? Porque son los que al final, pues, deciden o no expandir o no sus parcelas, entonces se puede ver qué tanto pueden afectar las reglas de decisión o los incentivos o las políticas en el paisaje, ¿no? Pero como les digo, en general, yo lo que he visto es que no se usan en zonas grandes, ¿no? Están los de matrices de transición y de probabilidad aunado a autómatas celulares como dinámica Ego. Esto lo voy a explicar más adelante, que son las matrices de, aquí las matrices de transición, la simple y la anual y la multianual. Como yo les decía, yo creo que es un modelo híbrido porque también está basado en una cuestión de estadística y de probabilidad, porque nos va a dar un mapa de probabilidad con base en las variables explicativas. Nos permite con muchos otros modelos que puedes tú calcular la correlación de tus variables estadísticas, la correlación estadística de tus variables, perdón, por transición. Eso lo pueden hacer ustedes independientemente del modelo, pero dinámica al menos tiene una parte para calcularla. Y al final lo que nosotros hacemos es proyectar, ¿no? Proyectar, y esto es lo que yo les decía de la cuestión de la validación. En dinámica podemos calcular la adecuación del modelo y entonces lo que vemos es la resolución espacial aquí en el eje X y vemos la similitud entre, estemos pensando entre nuestro mapa observado y nuestro mapa proyectado, ¿no? Entonces podemos ver cuándo se acerca una similitud de 80%, ¿no? Con cuánta resolución, ¿no? Esto es lo que les decía, hay otros modelos que tal vez algunos de ustedes ya conozcan. Idrisi, que no es gratuito, pero no sé qué tan caro sea, pueden bajar una versión demo por un tiempo y creo que ya hay una versión mucho más nueva que Selva, pero está el Land Change Modeler y está el CA Markov de Idrisi también, que son de autómatas celulares con cadenas de Markov, ¿no? Este sí es gratuito, es el modelo CLU, es un modelo de los Países Bajos, y CLU en general es toda una familia de modelos, ¿no? Si le pueden echar un ojo, son interesantes. Han sido usados mucho para la Unión Europea y hay una versión de CLU Mundo que es para hacer modelos globales que intentan hacer un híbrido con los modelos econométricos, ¿no? Pero hay varias, al menos hay 5 versiones diferentes de CLU y son gratuitas. Este es el de Idrisi y está al menos, que debe haber varios más, la librería de R, así que se llama el LULC, ¿no? Que es de cambio de uso y cobertura del suelo también, para aquellos que les guste R. Y yo nada más porque creo que es importante que sepan toda esta cuestión de los modelos integrados y que alimentan a los escenarios de cambio climático, quería decirles todos estos, una embarrada de la complejidad, o sea que puede haber desde los modelos muy simples como esos modelos estadísticos donde tienes 3, 4, 5 variables y tus mapas de uso de suelo, hasta estos que son la cuestión más compleja que yo he visto en modelos de cambio de uso y cobertura del suelo. Y bueno, estos son los que yo he encontrado, ¿no? Al menos 18. No he visto más que este, ¿no? Que es latinoamericano, este de Brasil, pero en general son europeos y hay de Estados Unidos y uno de Japón. Estos que marqué en amarillo son los que alimentan directamente de todos estos a los escenarios del IPCC. Este está relacionado con el RCP6, si mal no recuerdo,
el austríaco con el RCP 8.5, los gringos con el 4 y esto con el 2.6, si no me recuerdo, ¿no? El IMAX, que es el de Países Bajos, es el que en general está alimentando a RCP 2.6, pero lo que les marqué aquí, este que es alemán, está relacionado con los escenarios socioeconómicos con el SSP5. No sé si que les esté hablando yo con un lenguaje muy diferente, pero al final lo que tienen que ver, si le echan a ustedes un ojo al nuevo reporte del IPCC, van a ver los modelos de cambio de uso y cobertura del suelo, los escenarios, y que al final están estos grupos detrás, ¿no? Los japoneses, los de Países Bajos, los austríacos y estos gringos, ¿no? Ahora, nada más les voy a enseñar, por ejemplo, el IMAX, que es el de Países Bajos, para que se den una idea son muy bonitos, no todos son abiertos. De hecho, el gringo es abierto, el japonés no sé, el de Austria no es abierto, y ¿cuál me quedé? El IMAX no es abierto, pero hay el MagPi, que no está aquí. El MagPi, que es alemán, sí está abierto y lo pueden ustedes descargar, ¿no? Se necesitan 2 lenguajes ahí de programación, que es GAMS en general, para aquellos que estén interesados, y R, ¿no? Entonces, nada más es para darles una idea qué tanto pueden hacer complejos ustedes un modelo de cambio de uso y cobertura del suelo. Al final lo que tienen, bueno, más bien, no, al final es toda esta estructura, pero ¿cuáles son los conductores de cambio? ¿No? Entonces, lo que tienen como base todos es la población, la economía, las políticas, la cuestión de la tecnología, los tipos de vida, ¿no? Que al final esto también tiene relación con los tipos de dietas, si se consume más carne, si no, y los recursos que se tienen. IMAX lo que hace es, aquí tiene la parte de agricultura y uso de suelo, pero también está la parte de energía, ¿no? Y la parte de energía va a ser importante porque con cambio de uso y cobertura del suelo, porque están toda la parte de biocombustibles, ¿sí? Entonces, al final también está afectando la cuestión de energética, que tanto se va a dejar de usar petróleo por usar bioetanol, etcétera, ¿no? Entonces, esto se va a modelar también aquí. Tienen el sistema aquí de los ciclos biogeoquímicos, la cuestión atmosférica, ver de qué manera estos flujos están afectando tanto la energía y la demanda de energía, que está también relacionada a su vez con la población y la economía, y si se dan cuenta es toda una cuestión cíclica, ¿no? Y se evalúan los impactos, se ven los impactos en el clima, los impactos agrícolas, los impactos en el estrés hídrico. ¿Y esto por qué? Porque las cuestiones de las concentraciones, por ejemplo, de dióxido de carbono, a su vez tienen efectos positivos algunas veces, ¿no? Para algunos cultivos y van a aumentar los rendimientos, que es lo que le llaman el efecto por fertilización, pero a su vez también el cambio climático, el aumento en la temperatura, también los cambios o los aumentos en las sequías van a disminuir los rendimientos, y entonces eso haría que la demanda para la producción de ciertos productos que necesitamos como alimento disminuya, y que se necesite o aumentar la fertilización o aumentar el área, ¿no? Para la cuestión esta pequeñita que aquí veíamos, los conductores, ¿no? Se basan, a su vez se despliegan más bien en todo esto, ¿no? La demografía, y juegan estos escenarios con las tasas de fecundidad, con las tasas de analfabetismo, etcétera, que tanto puede afectar que algunas poblaciones en el mundo estén envejeciendo y otras se sigan reproduciendo, ¿no? Que se siga cierto tipo de economía, que haya cierto tipo de política, ya sea más orientada a una cuestión globalizada o a una cuestión más nacionalista o por bloques, ¿no? Y todo esto al final va a tener efectos en los cambios de uso y cobertura del suelo, ¿no? Entonces, todas estas cajitas se van desprendiendo y desprendiendo, y todo tiene variables en estos modelos, ¿no? O sea, tienen el PIB per cápita, pero ya lo tienen en rejillas, ¿no? En una gradilla a nivel global. Tienen el coeficiente de Gini, la cuestión laboral. Para cuestiones políticas tienen también cómo podrían los países estar cumpliendo con los acuerdos internacionales, como les decía, las cuestiones de
incluso de equidad, de contaminación, porque también se ha visto que la contaminación puede afectar no solamente cosas de salud, sino también cosas de cultivos, ¿no? Tienen cosas de energía, cosas de impuesto. Para la cuestión ganadera, por ejemplo, y forestal, lo que les quiero enseñar es que ven también la productividad animal, ¿no? Cuánta, por ejemplo, si la población sigue consumiendo tal cantidad de proteína animal, incluso de productos lácteos, entonces, ¿cuál sería el rendimiento? ¿Cuánto se necesita de pastura a nivel global para poder alimentar a esos y que se tenga el rendimiento, no sé si se diga rendimiento como en la cuestión agrícola, ¿no? De estos animales para poder abastecer, ¿no? Está la demanda forestal, cuánto de las partes forestales que se pueden ocupar se podrían utilizar para abastecer la demanda, ¿no? Entonces aquí está la cuestión también la cuestión de agricultura dividen en irrigación, en no irrigación. Entonces es súper complejo cómo pueden ir, cada cajita se va desprendiendo y al final eso es para que vean cada cajita, ¿no? No quiero ahondar mucho. Yo con el que he trabajado es con el modelo Globium, el austríaco, que no es abierto, ¿no? Modela cuatro sectores, que es el agrícola, el forestal, el pecuario y ¿qué otro? Y el de bioenergía, pero que ese en general, como no hay datos, pues al menos para México lo dejamos sin modelar. Entonces, lo que haces, ¿no? Para estos modelos globales, muchas veces no se evalúan todos los cultivos, sino son los más importantes a nivel mundial, ¿no? En el caso de este modelo solo evalúa la expansión agrícola de 18 cultivos, ¿no? Y entonces están relacionados estos 18 cultivos que aquí está con este modelo EPIC. A su vez, parte de estos cultivos van a alimentar al ganado, ¿no? Y parte de estos cultivos también sirven para la bioenergía y la parte forestal está aparte, aunque también forma parte de la bioenergía. Y en final, o sea, lo que les quiero decir es que son muy elaborados, pero son muy interesantes por si algunos de ustedes, que ojalá a mí me gustaría, ¿no? Que hay poca comunidad latinoamericana que está metida en estos modelos y que nos sirve para saber cuáles son la demanda futura de nuestros países, ¿no? Si pueden nuestros países satisfacer la demanda, si sí, de qué manera, expandiendo la agricultura o metiéndole a los fertilizantes, qué impactos tendría esto, ¿no? ¿Cuál es el costo ambiental? Si no, entonces habría una dependencia a otros países y de dónde, ¿no? Habría que calcular ahí las externalidades ambientales y ver si nosotros estamos importando maíz de Estados Unidos, cuál es el costo ambiental que estamos provocando allá, ¿no? Y entonces al final estos modelos, esto me voy a saltar, son importantes, ¿por qué? Porque nos permiten evaluar 12 fuentes de gases de efecto invernadero, ¿no? Que tiene que ver con la producción de arroz, los fertilizantes, deforestación, etcétera, ¿no? Y por eso son los que están alimentando a los modelos a los escenarios de cambio climático del IPCC. Aquí les pongo nada más, aquí dice dinámica ego, ¿no? Para comparar estos dos modelos que son los que más he usado. Este modelo económico de equilibrio parcial tiene 37 regiones. La resolución aquí es fija. Los píxeles son de 50 kilómetros cuadrados. Los supuestos son económicos y tienen reglas de optimización, ¿no? Hay 7 categorías de uso y cobertura del suelo, pero solo se modelan 3. Entonces, al final, eso limita mucho. Y, por ejemplo, de los 18 cultivos, se puede modelar la expansión agrícola y la deforestación por estos 18 cultivos. Sin embargo, si hay un cultivo, por ejemplo, en el caso de México, que está dirigiendo la deforestación, como puede ser el aguacate, y no están incluidos dentro de estos 18, no se va a modelar, o sea, quedan congelados, ¿no? Es un modelo rígido y cambiar los supuestos no es nada fácil, ¿no? Y además se necesita conocimiento de programación que no es tan fácil. Yo tuve que pedir ayuda y no podría yo usarlo además sola. Y esta dinámica ego, que es un modelo estadístico, es súper flexible, bueno, como ya les dije,
utilizas variables y no dependes de las variables que tenga el supuesto per se, sino tú puedes irlo enriqueciendo de acuerdo a la información que tú dispongas. Puedes utilizar información muy fina, ¿no? La resolución es variable, ¿no? Entonces tú lo puedes usar para una parte de un municipio, para un estado o para un país o un continente. Incluso se podría usar también de forma global, ¿no? En el caso de Brasil utilizaron dinámica ego para hacer un símil de un modelo económico de equilibrio parcial. Si le echan un ojo, se llama Otimizagro, y que está bastante interesante. Depende de las tasas de cambio, ¿no? Como les decía, si vimos que se pierden 2 píxeles de la fecha 1 a la fecha 2, lo que va a hacer es que se van a seguir perdiendo 2 píxeles cada 10 años, ¿no? Sin embargo, esto se puede modificar de acuerdo con conocimiento que se tenga o con el deseo del usuario que quiera crear escenarios. Tú puedes tener las categorías deseadas y depende de tu mapa, de tu información. Si tú tienes una información tan fina que tengas maíz, por ejemplo, tengas caña de azúcar y tengas varios tipos de bosque, tú puedes modelar el crecimiento de maíz, de caña de azúcar, etcétera, ¿no? No dependes de las categorías que te den. Y bueno, creo que un punto es que es sumamente flexible y que ustedes lo pueden ir haciendo tan complejo como ustedes quieran, ¿no? Yo les pongo estos ejemplos donde hemos usado dinámica ego a nivel nacional para México, ¿no? Para crear escenarios de cambio de uso y cobertura del suelo con diferentes escenarios a su vez socioeconómicos y de cambio climático, y cómo utilizamos estas, como les mencionaba, en esa donde se veían los píxeles muy caricaturizados, ¿no? Para identificar los lugares de cambio más probables de deforestación, cómo pueden ustedes hacer a su vez, identificar estas áreas y hacer el sobrelato de la intersección con áreas de importancia de biodiversidad, pueden ser endemismos, puede ser lo que ustedes deseen, y priorizar áreas, ¿no? Para su zona de estudio. Y eso es todo, y ya nos vamos con dinámica ego. No sé si quieran ustedes decir algo, alguna duda de los modelos o no. Nada, nada. Yo tengo una pregunta. Claro. Lo que pasa es que no estoy muy seguro de cómo se incorporan a los modelos, digamos que todos esos procesos que son dinámicas humanas, pues que realmente, o sea, uno esperaría que haya una tendencia a que se mantengan ciertos patrones, pero el ser humano es como muy impredecible hasta cierto punto y no sé qué tanto se pueda meter o se pueda generar incertidumbre en el modelo, o se pueda calcular una tasa de incertidumbre en los modelos de cambio y de uso de suelo, con base en esa premisa de que pues, el ser humano es impredecible, las políticas públicas cambian constantemente, el gobernante de turno dice que no va a tocar, por ejemplo, cierta área forestal, y en 4 años lo cambian y hasta ahí llegó la iniciativa y cortan todo. Entonces, como todas esas cosas a veces dependen mucho como de las políticas públicas y se vuelve un poco complicado saber cómo se van a mantener en el tiempo. No sé si sea posible incorporar o se pueda sacar una mapa de error o algo así del mismo modelo. No para Pues tenerlo en mira, cuenta. es que como tú dices, es súper complejo realmente intentar cuantificar la incertidumbre de las decisiones políticas, ¿no? Sin embargo, en cuestiones de mapas, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho, para México existen seis mapas nacionales de cambio de uso y cobertura del suelo, ¿no? Oficiales, vaya. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, pensando que dentro de estos 6, ¿qué te gusta? El primero es del 85, no sé, más de 30 años, ¿no? Que han cambiado diferentes políticos, tanto a nivel estatal, municipal, nacional, ¿no? Han cambiado políticas pues, según los partidos, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso se refleja, pues, en los cambios de uso y cobertura del suelo, ¿no?
Ahora, conste que ni siquiera estamos hablando de los errores cartográficos, que también es otro lío. Pero entonces lo que nosotros hemos intentado hacer para capturar justos y solo parte de la incertidumbre, es ver, jugar con todas las combinaciones, es decir, fecha 1, fecha 3, fecha 1, fecha 4, fecha 1, fecha 5, fecha 2, fecha 3, fecha así. Todas las combinaciones y hacer todas las posibilidades de proyecciones de mapas posibles. Y al final tú tienes, pues puedes calcular la variabilidad de todas tus posibilidades, ¿no? No es garantía, pero al menos donde tú dices, en estos píxeles, en estas áreas hubo cambio, contando todas mis probabilidades de combinaciones, pues podrías tú con más seguridad decir, aguas con estas zonas que muy probablemente se van a deforestar, ¿no? Si llega alguien a una zona donde no estaba previsto, y como tú dices, si se les ocurre hacer un proyecto turístico, pues no. O sea, eso ahí queda fuera, ¿no? Porque no hay manera para incluir esto, al menos que tú hubieras dicho qué pasaría en esa zona si se detona algo, ¿no? Agrícola o turístico, etcétera. Pero desde el punto de vista pues, más estadístico y matemático es tener la mayor información posible. Y lo que te digo, nosotros hicimos fue jugar con todas las combinaciones y ver aquellas zonas de coincidencia de todos los modelos para intentar abarcar toda la posibilidad de variabilidad que tenía, ¿no? Y de alguna manera esta cuestión te lleva a tener un poquito de más, de disminuir la incertidumbre, pero como dices, no es garantía porque no está... Ok, muchas gracias. Fácil. ¿Nadie más? Bueno, yo tengo tal vez una pregunta. Claro. Por ejemplo, bueno, creo que sería más en acorde a dinámica ego que a los otros modelos porque es con el que vamos a trabajar. Pero, por ejemplo, puedes ponerle si estás trabajando, no sé, con un periodo de 10 años y sabes que, por ejemplo, no sé, una zona conservada o, bueno, no área natural, pero un área que no está protegida, pero es un área y sabes que ahí va a haber alguna especie de construcción o va a haber una explosión, no sé, demográfica o hoteles, algo así. Puedes programarlo para que en un cierto momento dado en el tiempo, ahí se empiece a ver un crecimiento de cierto tipo. Sí. O sea, aunque sea una zona que no, o sea, como, porque, bueno, yo sé que a veces el celular autómata es por tiempo y espacio en distancias, pero por ejemplo, si es un punto aislado, lo puedes programar para que sea un punto en medio de otras áreas. Sí, no creo que nos dé tiempo de verlo. Uh-huh. Yo lo que les voy a enseñar, yo creo que es el modelo básico de cambio de uso y cobertura del suelo, generación, bueno, la simulación, cómo lo pueden calibrar, cómo lo pueden proyectar, simular, validar, etcétera. Les voy a enseñar de la manera más simple que hay para crear escenarios y que tú puedes actualizar, pero a nivel de todo tu paisaje, por ejemplo, un nuevo clima, una nueva temperatura o una nueva población, pero a todo tu paisaje. Ahora, sí es posible y al final no es tan difícil, nada más es laborioso en tiempo, pero tú puedes crear subregiones en dinámica y entonces al crear tus subregiones tú puedes decir, en esta región yo creo que se va a duplicar la población y el resto va a permanecer constante, por ejemplo, ¿no? Y eso sí lo puedes hacer. De todas maneras, yo te paso luego información de las subregiones y cuando ustedes bajen Dinámica Ego, en la parte de documentos, si mal no recuerdo, ustedes van a tener carpetas que dicen Data, Models y Submodels y también ya hay ahí esqueletos de modelos. Entonces la idea sería que ustedes también le echaran un ojo a ver qué les interesa. Va a haber muchas más cosas que cambio de uso y cobertura del suelo ahí en las carpetas que bajan. Y en la página, como les digo, hay muchas más cosas que son interesantes. Está lo de modelos basados en agentes. Está biodinámica, que no sé si les interesó a algunos, si hay biólogos dentro de ustedes, pero también hay cosas
bastante bonitas para hacer con datos de biodiversidad, ¿no? Entonces, yo no sé hasta cuánto, yo espero que al menos las cosas que quiero darles nos dé perfectamente tiempo y ya después vamos viendo, y si no, al menos les puedo dar ideas de dónde buscar información. Y algo que sí deben tener en mente es que la comunidad de Dinámica Ego es bien, o sea, la gente que allá los brasileños, Germán, etcétera, si ustedes les preguntan, casi siempre responden y responden rápido, ¿no? Entonces, si se traban, etcétera, eso ayuda muchísimo, que son muy, muy atentos y colaboradores, ¿no? Entonces, eso ayuda a que sea también un software libre, ¿no? Entonces, si quieren, ya empezamos, como ven. Ya tienen todos el modelo, el software instalado con los plugins, y en algún lado de sus computadoras también tienen la carpeta con los archivos que yo les puse, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Déjenme cerrar esto. Voy a ver. Esto ya está. Bueno, voy a abrir Dinámica. Mejor. Doctora, una pregunta. Esta primera parte que me parece muy importante porque es como pues todo el bagaje, pero también las bases de la modelación espacial. Esta primera presentación, ¿nos la podrá compartir en PDF o en algún formato simple? Porque creo que sí es bien importante pues saber lo que uno está haciendo, ¿verdad? O sea, es como por lo menos darle una revisión a esos modelos para saber cuál es si bien es bien importante saber, hacerse la pregunta correcta, también es importante saber cómo suceden estos procesos en cada uno de estos modelos, y me parece que ahí también una parte de muchos de los que trabajamos, sí, de repente se nos va la parte de los limitantes, ¿no? O de los alcances de cada una de las modelaciones. Gracias, Cambio. Sí, claro que sí. No sé si hoy o al final del taller les paso todas las presentaciones en PDF, y si quieres, voy a buscar este manualito que es como un pequeño folleto, bueno, pequeño como de 80 páginas, pero está bastante interesante de la tipología de modelos, ¿no? Que creo que también es interesante, y si mal no recuerdo, también explican brevemente a Dinámica Ego. Sería un detallazo, doctora, muchas gracias. Sí, porque además, sabes que hay unos modelos que se han enfocado nada más, por ejemplo, el SLUT, si mal no recuerdo, en crecimiento urbano, ¿no? Entonces, que son muy efectivos, se ha usado mucho en Estados Unidos, y pues, si quieren utilizar modelar crecimiento urbano, tal vez, ¿no? Sea más útil que Dinámica. A mí me gusta Dinámica por toda esta flexibilidad que tiene, ¿no? O tal vez si prueban y combinan, tal vez no hay mucha diferencia y dicen, pues Dinámica, o no sé, les da a ustedes ideas. Como yo les decía al final, creo que lo importante es, como tú dices, saber las limitantes y definir qué es lo que queremos, ¿no? Sí, muchas gracias, doctora. Totalmente de acuerdo. Y yo quería preguntar, ¿ninguno de ustedes sabe o ha jugado con Dinámica? No. Muy poquito, la verdad. Solo he jugado con los botones, ver cómo se abren ciertas cosas, pero muy... Va. Bueno, entonces ya todos tienen abierto Dinámica. Yo creo que ustedes bajaron la versión 6 porque además justo cambió la versión hace, creo que 6 días, ¿no? No sé, una cosa. Sí. Yo tengo la versión 5, la anterior, justo la anterior, ya no la actualicé, pero bueno, yo creo que los cambios deben ser mínimos, ¿no? Entonces, si ustedes, yo creo que tienen toda una carpeta, una pantalla así, ¿no? Porque creo que es la default. Ustedes pueden cambiar, si quieren aquí ver de forma diferente su pantalla. Aquí están estas partes, este menú, ¿no? Que tiene un montonal de cosas. Si me preguntan, yo la verdad no sabría. Tiene muchísimas. Mira, aquí está la cuestión de regiones, subregiones Yo lo que hago en general es buscar, ¿no? Sé lo que quiero y entonces escribo, porque si no uno se pierde, ¿no?
pero pueden ustedes echarle un ojo. Lo bueno, por ejemplo, de cada cosa es que si ustedes le dan, casi siempre te da información, ¿no? Ahí ven la descripción de las cosas, para qué sirve, etcétera, ¿no? Acá hay otra pantallita con otro menú. Aquí se ven los problemas que tengan su modelo cuando lo estén armando, que están los avisos cuando corre el modelo, aquí se va a ver, ¿no? Aquí hay parte de lo que ustedes pueden ver en la página de Dinámica Ego, información de cada cosa. Lo que se jala aquí, estos se llaman functors, ¿no? Entonces pueden ver la información de cada functor y aquí marca cuando, por ejemplo, el modelo no corrió, por qué no corrió. Aquí sí, ¿qué le falta, no? Te está diciendo que hay dos cosas que no están bien. Entonces, cuando ustedes, vamos a ver ahorita, cuando ya está completo, cómo se ve. Estas partes de los functors tienen aquí otro menú, ¿no? Entonces, esta parte es la parte que se puede modificar, ese como engrane, ¿no? Aquí te está diciendo cuántos pasos, por ejemplo, en el de calcular tasas de transición netas, ¿no? Entonces, si aquí le pusiéramos 5, son 5 años, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Este es un ojo, porque cuando nosotros carguemos tablas, carguemos mapas, vamos a poder visualizar cosas. Por ejemplo, déjenme quitar este. Voy a ponerle un cargar, un mapa categórico, ¿no? Este lo voy a quitar, por ejemplo. Y entonces, perdón, yo estaba ahí haciendo otras cosas. Tengo que irme, no. ¿Dónde está taller dinámica? Espérenme. Capas taller. Por ejemplo, ¿no? Estos mapas ustedes lo tienen. El mapa de uso de suelo es categórico, ¿no? Porque tiene clases, no es una variable continua. Entonces, lo que se puede hacer es ver. Entonces, aquí vemos. Ahora no puedo ver. Acá me voy. Entonces, por ejemplo, nos vamos aquí, límites actual. Sí. Entonces es pues muy rudimentario, la verdad, muy rudimentario, pero ustedes pueden visualizar sus mapas, pueden crear la paleta de colores que quieran, guardar la paleta de colores. La verdad no es muy amigable, ¿no? Yo creo que si usan ArcGIS o QGIS es mucho más amigable, pero en cualquier dado caso que ustedes quieran ver si sí está jalando bien su mapa, que se vea, que tenga las categorías o clases que ustedes saben que tiene, que vean que sí está bien, ¿no? Entonces, para eso es el ojo, y en el caso de las tablas, nos sirve para igual ver las tablas, ¿no? Con ese ojito. Entonces, esto es para si nosotros le podemos escribir aquí el alias de nuestro mapa, un breve comentario para los modelos que ya son muy complejos, decir, estoy usando este mapa en vez de este otro, por lo que quieran, ¿no? O sea, los comentarios que quieran ustedes poner. También pueden ponerle aquí mapa inicial, por ejemplo, ¿no? O fecha 1, lo que quieran. Y este otro, este rayito es el que nos va a servir para unir con los otros, ¿no? Y luego ya no sé además cómo quitarlo. Pero bueno, aquí me va a decir que le falta estar, que está ignorado, ¿no? Está siendo ignorado porque no está conectado con otro functor, y este me da la información de el nombre del archivo, qué cosas tiene, ¿no? Y con quién podría yo conectarlo. En el momento de que yo lo conecte, esto se va a cambiar también. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, podemos empezar ya con el modelo. O no sé si quieran ver aquí. Bueno, es que no, yo siempre voy al punto y me ahorro si quieren navegar aquí por el menú este, pues está abrir modelo, guardar modelo como, ¿no? Las propiedades, etcétera.
Estos mapas puedes tú seleccionar el functor y lo copias, por ejemplo, ¿no? Con control C y control V, o puedes eliminarlo también, ¿no? Con Supreme. Eso es bastante más fácil que estar aquí, ¿no? Pero puedes hacerlo vía menú, copiar y pegar. Esto es para correr el modelo, aunque si en general le das este triangulito azul lo corre. Aquí está lo mismo, ¿no? O sea, te abre este visualizador de mapas. Voy a cerrar. Estas son de qué manera quieres tú además visualizar tu pantalla, ¿no? De todas tus ventanitas que salen. Esta te lleva al manual, a la página de dinámica. Hay preguntas que luego ya son muy frecuentes, ¿no? Que, por ejemplo, en matrices de transición a veces que da error, ¿no? Entonces ustedes van aquí y hay veces que ya te dice cuál es bueno, de todos los que han preguntado que cómo pudieron resolverlo o no, etcétera, ¿no? Entonces no tiene mucha... Mira, hasta tiene para videos. Yo no había visto esto, pero ya pueden ver videos no sé si de YouTube, supongo, ¿no? Y listo, entonces podemos empezar con el modelo. El paso 1, bueno, de este modelo de cambio de uso del suelo, son 7 pasos, ¿no? El primero es calcular las matrices de transición, ¿no? Entonces, como veíamos, para calcular estas matrices de transición, tenemos nuestro paisaje. Ya todos los mapas están convertidos en TIFF. Tienen algo importante, porque si no les va a marcar error, es que tiene el mismo número de columnas y de filas. Todos los mapas, si ustedes se fijan, si los abrieron en QGIS o en ArcGIS, por ejemplo, yo aquí los tengo, ¿no? Son estos. Entonces, ustedes, por ejemplo, aquí pueden ver... Bueno, le voy a poner aquí. Tiene 885 columnas por 735 filas, ¿sí? Todos los mapas deben tener eso, ¿sí? Porque si no les va a dar error. ¿Cómo se hace? Bueno, hay muchas maneras. Muchos lo harán en R, otros lo harán en QGIS, otros en ArcGIS, ¿no? Pero algo que pueden hacer, que es muy fácil, es crear una máscara con todas sus zonas de estudio al cual le van a poner solo un valor y el resto es no data, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo mi máscara, esta, ¿no? Entonces, todo tiene el valor 1, el resto es no data, y yo lo que hago es, bueno, primero corto y después multiplico, ¿no? Y entonces los valores se mantienen porque tiene un 1, entonces yo lo que uso es Raster Calculator, ¿no? Pero ustedes lo harán similar en QGIS, y en R, pues lo que hacen es darle todas las propiedades de su máscara, ¿no? Tanto en extent, tanto en el tamaño del píxel y ¿qué más en R? Bueno, todas las propiedades de este raster que va a ser su máscara. Ahí sí saben todos de qué les estoy hablando o no, con toda confianza, si no vamos desde antes. Sí, sí, sí. Y bueno, yo por lo menos más o menos estoy entendiendo, ¿no? De que hay que tener la misma extensión y tamaño de píxel en todos los mapas que vamos a meter al modelo, ¿no? Y para eso, pues este proceso que nos muestra es un proceso aparte que podemos realizar en varias plataformas. Sí. Todos o alguien tiene alguna duda, pero en general lo que se necesita es mismo tamaño de píxel, mismo número de columnas, mismo número de filas, obviamente misma proyección, que da con el extent, y pues ya. Entonces les digo, una forma fácil de hacerlo, ya sea que ustedes tuviesen su shape o ya tenían su raster. Si tienen su shape, lo transforman a raster. Ustedes establecen el tamaño de píxel, ¿no? Que quieran. También tiene que ver eso, pero yo no les voy a hablar aquí de cartografía ni nada de sus bases de información que estén usando, pero bueno, aquí yo lo que hice fue de las series del INEGI, ¿no? Yo tengo una pregunta. Una, sí, adelante. Los bits, si son importantes tener los mismos
bits, no sé, se explota, se mejora. Perdón, Carolina, no te escuché. ¿Ahí me escuchas? Sí, ya. Ya, quería preguntar sobre los bits, sobre el tipo de píxel que se debe usar. Si todos deben tener los mismos 4 bits, los 32 bits. No, Porque yo depende una de vez tus trabajé con datos. dinámica y no sé, lo hice de otra forma y cuando lo transformé a otros bits, ahí sí me funcionó para las matrices. No sé si tenga algo que ver. Bueno, en general, si son tus mapas de uso y cobertura del suelo, sería de 8 bits, ¿no? Eh, porque no necesitas más. Pero, por ejemplo, no te va a servir eso o tus 8 bits si tú tienes un mapa de precipitación, ¿no? Entonces, sí depende de tus datos que estés leyendo. Porque sí ahí depende qué tantos bits justo necesites, ¿no? Yo lo que creo es que pues sí tendrías tú que checar y jugar. A mí alguna vez me dio problema, pero sí yo me di cuenta porque estaba metiendo algo de 8 bits y era algo que iba hasta, no me acuerdo cuántos datos, ¿no? Pero sí depende. Okay. Entonces yo no creo que te pueda dar yo una respuesta de siempre es este. Porque, vale. Dependiendo sí depende de lo que uno use. de la naturaleza de tu capa de datos. Gracias. Aquí, por ejemplo, yo utilicé un píxel de 250 por 250 metros. Habría sido mucho más fácil que lo hubiera hecho de 1000 por 1000, ¿no? Para hablar de 1 kilómetro cuadrado, pero bueno, esta información yo la estaba usando para un proyecto, entonces, bueno, les digo ahí la resolución. Esto en general, para aquellos que no sepan, es la zona de la megalópolis de la Ciudad de México, pero abarca bastante más, ¿no? Por aquí está la Ciudad de México, pero abarca parte del estado también de Tlaxcala, de Puebla, de Morelos y del estado de México, ¿no? Entonces, son varios estados, son como 70 municipios, ¿no? Y lo que tengo aquí es en verde, por ejemplo, los bosques templados, la zona rosa, aunque aquí está la Ciudad de México, todo esto es agricultura de temporal, ¿no? Lo amarillo son pastizales para ganadería, pero también hay zonas de unir los pastizales naturales, ¿no? Por ejemplo, aquí en las zonas de los, no sé si se la juzgo en las zonas altas de las montañas, o sea, se van a ver pastizales que probablemente sean de estas pastizales de montaña. Lo rojo es agricultura de riego. Bueno, al final da igual, ¿no? Nada más es para que sepan qué zona es. Azul, cuerpos de agua, etcétera. Una pregunta, doctora, así como buena práctica, cuando convierte estos mapas de polígonos con categorías como los del INEGI, que tienen no solo el tipo de vegetación, sino también como el grado de sucesión, usted va a una tabla de Excel y le va poniendo una clave a cada uno de los tipos de suelo, así le hace normalmente. Es como, quiero saber si así lo hacen todos. Pues mira, yo ni soy geógrafa, yo creo que ha de haber formas mucho más. Yo lo primero que hago, por ejemplo, ya que tengo las series del INEGI, hago un dissolve, ¿no? Porque siempre salen todos los polígonos, y hago el dissolve para tener, aún así haciendo tu dissolve, creo que la serie 1 son 100 y tantas clases de las series del INEGI, ¿no? Para esta zona de megalópolis, creo que eran, no sé, no te miento, eran 70 y tantas. Entonces, lo que yo hago, yo ignoro completamente estas zonas de sucesión, porque para lo que yo quiero no me sirve y además no son tan confiables unas cosas, sobre todo de las primeras series del INEGI, ¿no? Que tenía vegetación secundaria con pastizal y vegetación herbácea y todo igual, ¿no? Muy O sea, barroca. no, sí. Pues yo en general, y más para este propósito, pues lo que intenté fue tener el menor número de clases posibles, porque hace más fácil eso. Claro. Pero entonces usted tiene su tablita así y en Excel y después de hacer el dissolve le pone un número a cada categoría y así lo identifica.
Lo hago en, híjole, es que no tiene tiempo. Yo creo que lo hice en ArcGIS, la verdad. Bueno, Ya. en ArcMap. Y seguro vas, ¿no? Como pimponeando y te exportas la tabla o entre Excel y ArcGIS, pero ya que tengo el Dissolve, hago la reclasificación. Eso sí me toca ver qué reclasifico con qué, es de las cosas que uno se tarda más, ¿no? Y ya que decides, bueno, estas 5 categorías, o 7, o 9, o 15, ¿no? Las mantengo con su nombre todavía, lo más que puedo en raster, y ya después sí, ya decido yo qué número le doy a cada categoría, porque luego, si tienes muchos proyectos, que ya me pasó alguna vez, que trabajaba yo con alguien, entonces me dio una numeración diferente, no que esté mal, y entonces para mí yo sé que, porque sí se me hace más fácil, que categorías 1 y 2, por ejemplo, o 1 siempre va a ser natural. Y esta persona me dio 1, ciudad, etcétera. Entonces, para mí ver los cambios ya me costaba mucho más porque ya no sabía cuál era deforestación. Entonces, si yo ya sé que hay un cambio de 1 a 4, de 1 a 3, etcétera, de 2 a 3, sé que es deforestación. Pero ya cada quien, la verdad, son... Gracias. Hay cositas, pero al final creo que cada uno se va adecuando, ¿no? Sí lo hago, yo digo, ha de haber formas mucho más eficientes, pero sí, yo igual que tú, mucho en Excel y otro en ArcGIS, cada vez estoy intentando mudarme más a R, ¿no? Porque pues, se puede hacer mucho más fácil y en lo que haces un mapa aquí en ArcMap, puedes hacer 10, ¿no? En R. Para las proyecciones y eso ya intento hacerlo casi siempre en R porque es mucho más fácil, ¿no? Y esta homologación de mapas, que sí la puedes hacer aquí, es mucho más rápida también en R, ¿no? Pero pues si los que no se nos da la programación, ahí estamos entre una y otra. Gracias. De nada. Entonces, bueno, como regreso a mi presentación. Entonces, bueno, son los mapas formato raster. Aquí estoy usando TIFF. Creo que se puede usar .rst también en Dinámica Ego. Lo que les decía, mínima proyección, tamaño de píxel, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo hago en ArcGIS con Raster Calculator y en QGIS también se pueden hacerlo. Ustedes sabrán más porque yo hace tiempo dejé de usar QGIS. Pero bueno, entonces lo que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos 2 fechas. Tenemos, como yo les decía, para México, 6 mapas, ¿no? La serie 1, la serie 6. Estos son los años aproximadamente que corresponden. 85, 96, 2004, 8, 12 y 16. Estos son los cambios. ¿Y por qué no estoy usando yo aquí la última fecha? Porque quiero yo validar con mi mapa 2016, ¿no? Entonces voy a ocupar la ventana temporal más grande sin ocupar el último mapa que es con el que voy a validar. Entonces estas son las categorías que yo hice. Ustedes pueden tener, les digo, entre más tengan, más complicado va a ser pues el análisis de datos, ¿no? No que sea complicado para dinámica porque pues pueden tener ustedes 30 categorías, pero hay que ver qué tan fácil va a ser después explicarlas, ¿no? Entonces, aquí están estas que yo puse, son los cambios, aquí se ve cuánto se expandió, ¿no? Toda la mancha negra. Y entonces vamos a empezar con el primer paso del modelo, que son las matrices de transición. Entonces, yo para esto necesito, esto va a ser el modelo, así como lo ven, necesito 5 functors que le llaman, ¿no? Necesito 2 categorical map, que son para mi fecha 1, para mi fecha 2. Necesito un Determine Transition Matrix, que es el que va a calcular las matrices de transición. Y necesito 2 functors que se llaman Save Table. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a guardar esta matriz y entonces le vamos a dar un nombre. Se necesitan, se hacen 2 matrices, una es multi y una es single. ¿Por qué? Porque si yo tengo 10 años, digamos, entre la fecha 1 y la fecha 2, entonces lo que me va a hacer la single es calcular todos los cambios, toda la tasa de cambio en el periodo de los 10 años. Y la diferencia con la multi es que esta me la va a hacer anualizada, ¿sí? Entonces vamos a tener el mapa anual, bueno, la matriz anual, perdón, y la matriz
single, que digamos lo hace de un solo salto, ¿no? Entonces, si quieren, empecemos, ¿no? Nos vamos a dinámica. Y ustedes espero que también ahí lo vayan haciendo. Tenemos otro categorical map, ¿sí? Voy a usar el 5, serie 5. Voy a poner mapa final. ¿Sí? ¿Ahí van todos? Sí. Y si ahora me dicen, ¿eh? Yo aquí le pongo, como les decía, determine transition matrix. Aquí le pongo. Si se atoran, me dicen. Ahí solo estamos poniendo las funciones, ¿no? No hemos cargado los mapas. Yo ya lo cargué. Ah, ok. Yo ya lo cargué, mira. Cuando lo jalo, le doy doble clic. Ajá. Entonces le doy aquí en el folder. Ajá. Y busco dónde están. Entonces yo sé que está en capas taller 1, cambio de uso de suelo, 1, y lo jalo. ¿Ya viste? Ya. Y jalo el mapa final. Voy acá, jalo, y ya. El S1 y el S5. Sí. Es lo que quería ver, 27. Ahora es bueno, por ejemplo, que ustedes vayan, yo voy a guardar el modelo, Save Model As. Yo en general lo que uso es así, está súper simple. Entonces pongo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Yo ya sé que el paso 1 son las matrices de transición, paso 2 los rangos, etc. Después ustedes se van a acordar muchísimo. Entonces yo, bueno, aquí como lo voy a hacer, yo ya los tengo, pero voy a hacerlo aquí otra vez. Entonces voy a poner paso 1A, son las matrices. Lo que ustedes le quieran poner, ¿no? Aquí le pongo, son los años de diferencia. Y vimos que eran 27. Repetir desde el principio? Es que me perdí un poco. Sí. Necesitamos 2 categorical maps. Entonces le pones aquí en el buscador del lado izquierdo, le pones load categorical map, porque son categóricos, ¿no? Entonces son tus clases de uso de suelo, no son variables continuas. Entonces tú así sabes que son mapas categóricos. Entonces necesitas 2, el de la fecha 1, el de la fecha 2. Los jalas nada más así, ¿no? Ya que lo jalas, das doble clic aquí en el foldercito, le das clic, vas a donde están, vas a donde están tus mapas, buscas y buscas el 1. Le puse _8 porque es de 8 categorías, tenía otros demás. Entonces le das clic y le pones OK. Si le quieres poner nombre a tu functor, le pones aquí mapa inicial, o mapa 1, lo que tú quieras ponerle. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, bueno, entonces fueron 2. Necesitas un Determine Transition Matrix, que es este. ¿Sí? Son 27 años entre la fecha 1, entre el mapa 1 y el mapa 2. Y necesitamos ahora salvar nuestras matrices. Entonces ponemos Save Table. Necesitamos 2. Entonces aquí le voy a poner el nombre, ¿sí? Entonces me voy acá, donde está el modelo, y le voy a poner matrix, ¿sí? Ok. Y le voy a poner
Ay, es que le puse Save Map. Save Table. Ok, y este le voy a poner single. Ok, esto, con este rayito voy a unir al punto orden medio. Es mi mapa inicial. Le doy clic donde dice paisaje inicial. Luego le doy el rayito del mapa final y ya. Y luego me voy de el punto orden medio a Multimatrix. Y le digo, es la multi. Ok. Y esta. Single. Ok. ¿Todos van bien hasta ahí? Una preguntita, en el funtor del medio, Ujú. ¿qué se hizo? ¿Qué formato? O sea, ¿qué se le dio? Ajá. El 27. O sea, por Ajá. ejemplo, si Ya, tu los mapa, años. ajá, los años, para que calcule, para que sea capaz de calcular la multi. Ok, claro, cada año. Gracias. Sí, si fuesen 10, pues le pones 10, así. Ya. ¿Y el del medio qué tipo de función es? ¿De dónde se cargó? Ah, acá le pones, mira, determine. Determine transition matrix. Okay. Ajá, es la primera. Está, aquí te dice, está en el grupo de los functors que pertenecen a la calibración y es el primero. Doctora, disculpe, ¿cómo le cambió el nombre a... Aquí mira, con este, como de cómic, con esta, no sé, nubecita. Ahí, y ahí le pones años de diferencia. Si tú le quieres poner, aquí es diferencia entre serie 1 y serie 5, bueno, así, ¿verdad? Serie 1 y serie 5 del INEGI. Lo que les quieran poner. ¿Sí? ¿Cómo los conectamos, doctora, por favor? Ah, con el rayo. Si Ok. le das un clic, hay un rayo. Nada más fíjate que sí sea, cuando le dan unir, que sea el mapa inicial, con el mapa inicial, el final y la multi y la single. Te da la opción. Esta vez sí te da la opción, hay veces que no. Disculpe, doctora, yo no sé qué problema tengo, pero no me deja unir los mapas con los años de diferencia. Dice ¿No te algo, deja unir este functor con esta? sí, dice algo sobre que no hay ningún input compatible. No sé si hay que cargar algo antes. O sea, ya cargué los mapas, pero no me deja conectarlo. Seguro que utilizaste, es que tu functor se llama Determine Transition Matrix Ah, sí, el que está en medio, sí. y después pusiste un Save Table. Sí. A ver si quieres compárteme pantalla y yo dejo de compartir. Sí. A ver. Sí, puede verlo. O sea, cuando... Todavía no. ¿No? Es raro. No te vayas a ver ahí. Entonces, cuando hago esto, me dice esto. ¿Pusiste un Load Categorical Map? No, creo que... load map. Ok, entonces tiene que ser load categorical. Ok, Sí. perfecto. Gracias, disculpe. No, ¿de qué? ¿Todos los demás cómo van? Ya. ¿Ya corrieron? ¿Ya Una dieron sola duda, guardar? perdón. Dime. Los años de transición son 27, ¿cierto? Sí. Ok, gracias. Ya lo tenemos así como usted lo tiene. Yo me Pues perdí. guárdalo. Ah, ¿Dónde se ponen ¿dónde los te años de perdiste? transición? ¿Dónde se ajustan los años de transición? Aquí le das doble clic en el functor del medio y dice Time Steps y le pones 27. Vale, 3. Ya Yo le nada más dan tengo, guardar.
Una duda en lo de guardar. Sí. ¿Se puede repetir ahí también, por favor? ¿Y dónde le damos Guardar. guardar? Ajá. ¿La tabla? Ah, ok, ya, sí. O sea, yo el modelo lo guardo en general así, ¿no? Me hago una carpetita que es modelo, entonces le pongo paso 1 o matrices, lo que ustedes le quieran poner. Ya. Y ahora, estos no le hagan caso porque va guardando, luego los borran, va haciendo copias del modelo, ¿no? Pero este es el que yo puse, le puse P1-A matrices en una carpeta cercana a donde están los mapas que ustedes tienen, donde ustedes quieran. Y en esa misma carpeta que le puse paso 1, le doy multimatrix, le doy el nombre y a la otra le pongo single matrix o el nombre que quieran, multianual o sencilla y ya, y la guardan. Una pregunta, cuando lo guardamos, ¿se debe guardar paso por paso o podemos guardar como todo este paso solo en uno? Da igual. Ah, ok. O sea, puedo guardar entonces ya una vez que ya puse todas las variables y eso. Ah, ok, gracias. La puedes guardar desde el principio si quieres, ¿no? Es como un archivo Word, como si quieres darle nombre al principio. Ah, okay. Y yo te aconsejaría que al principio, porque luego vamos a empezar a modificar unos pasos, entonces para que no modifiques el bueno, ¿no? Y luego no lo tengas, pero ya depende de ti. ¿Podrías repetir lo de las tablas, por favor? Sí, tienes que poner un functor que se llama save table, le pones save, jala, save table, y le das nombre, aquí donde está la carpetita, en tu carpeta que hayas creado, le das el nombre que quieras, ¿no? Le pones save y ok. Y luego es importante que cuando este functor, por ejemplo, mira, yo elimino este, ¿sí? Voy a eliminarlos. Entonces tú vas a darle con el rayo unir. Esta es la multi. Entonces yo le pongo unir. Es la multi. Tengo que seleccionar aquí multi. Pongo OK. Y después voy a la single. Me voy que es la single. Tabla. OK. ¿Listo? Ya. Sí. Así es como reconoce cuál es el multi y cuál es el single. Automáticamente sí. El functor de en medio, que ya se me fue el nombre, tiene esos dos outputs, digamos. Sí. Oh, gracias. Y ya lo guardan y lo corren. Y así de rápido. A ver. Si ustedes se van aquí al menú de abajo que dice Message Log, van a ver el resultado. Entonces van a ver cuántas celdas por categoría en el mapa inicial había. Entonces vemos que hay 81.076 categoría 1, etcétera, ¿no? Y van a ver ya aquí las celdas que cambiaron de la matriz de transición. Si se fijan que esta diagonal que son las permanencias, como les decía, no las calcula. Solo deja X, 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 X. Y entonces calcula cuántas cambiaron de categoría 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, etcétera. Y así sucesivamente. Luego nos vamos abajo. Esta no la va a guardar. Si ustedes la quieren guardar, literal la tienen que copiar y pegar en un TXT y luego la abren en Excel si quieren, ¿no? Porque esta no la guarda. Las que va a guardar son las otras dos, que son la multi y la single. Entonces aquí ya está. Esta es la single, que quiere decir que cambia 0.00081%, ¿no? La categoría 1 a la 2 en este periodo de 27 años. Y nos vamos a la multi y aquí está la matriz anualizada. Si ustedes le dan aquí ya una vez que corrieron, se puede ver también de la categoría 1 a la 2, de la 1 a la 3, 1 a la 4, etcétera. Esta es la multi, la anualizada. O pueden echarle un ojo también a la que es de un solo paso. ¿Sí? ¿Todos pueden? Sí. Una pregunta, en la primera matriz que nos mostró, la que no se guarda, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es la explicación de esa matriz? ¿Qué es el número de píxeles que cambió. Okay.
O sea, Ok, tú podrías sacar, por ejemplo, esta matriz en QGIS o en ArcGIS o en ArcMap, ¿no? ya, claro. O Y es sea, tú como el área. podrías, exacto, el número de píxeles. ¿Cuánto cambió del 1 al 2, del 1 al 3, etcétera? Ahora, por ejemplo, yo lo que hice fue, déjenme ver. Aquí están los píxeles, ¿no? De la fecha 1, que deben ser los mismitos que me dice aquí, ¿no? 81.076, 18.266, ¿no? De fecha 2, etcétera, ¿no? Entonces, yo les voy a explicar ahorita por qué lo pasé a Excel, que es bastante útil, ¿no? Estas son las, solo las copié y las pegué, ¿no? La Debe ser primera 2012, es, perdón. Dime. perdón, la primera es el número de píxeles y la single y la multi, lo que nos está dando es la tasa, el porcentaje. Sí. Ok, Y por eso, si tú te fijas aquí la single, sí. si tú lo sumas, esto más las permanencias, porque no te está tomando en cuenta ahí, nos debe dar 1, ¿no? Que es el 100%. Ahora, de ese 100% de la categoría 1, lo que se está perdiendo en todo ese periodo es 0.24, ¿no? 2.4%. Entonces, eso les sirve a ustedes para discutir o no, pero bueno, nada más es que vean que aquí las permanencias no se toman en cuenta, ¿no? Sí. Ni en la single ni en la multi. Y pues ya, ahora. ¿Si alguien me iba a decir algo? No. Sí, Bueno, doctora, entonces, en mi dime. caso me ha generado un error a la hora de correr el modelo en dinámica ego. Me dice que la matriz, el CSV table no puede ser escrito. No sé a qué se debe. A la hora que le di correr. A ver, ¿me das compartir pantalla? Un segundito. Ahí ya puede. Ha dado este error acá. ¿Le das doble clic al ese? Y aquí donde tú lo estás poniendo, ahí en el foldercito. A ver. ¿Dónde lo estás guardando? Creo que dentro de curso. Sí. ¿Puedes ponerle otra vez el nombre? No, pero es la multi, ¿no? Ah, bueno, en ese caso sí, la multi table. No, creo que fue por esa razón. Ahora sí, esta es single. Es esta, sí. Ahora sí debería correr. Ya. Sí, era ese error. Gracias. Ok. Es como los demás SIGs, ¿no? Que es mejor guardarlo en una carpeta o trabajar en una carpeta raíz en C, ¿no? O en un disco duro aparte, digamos. Sí. Sí, porque luego yo prefiero, por ejemplo, mantener los modelos aparte y las capas aparte, ¿no? Para no empezar a hacer un lío y de por sí luego se me hace un lío. Pero bueno, lo que les iba a decir, a ver, miren, si vemos cuántas posibilidades hay de cambios, pues cuántas hay. Hay un montón, ¿no? O sea, no, o sea, lo que quiero, ustedes en su
investigación, en su tesis, lo que quieran, yo los que les diría es intenten no modelar todo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay transiciones que aunque les den número de píxeles, ¿no? Uno sabe que no están bien. Como por ejemplo, que no me acuerdo yo mis categorías, déjenme ver. No, pero, uno es bosque templado, dime. Ajá. Sí, como una selva, un bosque, si es, o sea, si es una ciudad, difícilmente se va a volver un bosque primario, ¿no? Exacto. O cuando hay cambios que uno dice son errores cartográficos, no va a cambiar de ecosistema, ¿no? No va a cambiar de bosque templado a un bosque tropical caducifolio, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, que hay un montón de píxeles que sí están cambiando, entonces decimos, aguas, hay que ver, ¿no? Que tan bien están nuestros mapas. En el caso de INEGI a veces son un lío, sobre todo si se trabaja en zonas pequeñitas, ¿no? Sabemos los problemas que tienen, sobre todo con la serie 1, ¿no? Pero bueno, entonces es para que ustedes piensen, por ejemplo, qué categorías les hace sentido. Yo lo que calculo siempre es qué porcentaje de cada categoría es mi paisaje, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sé que la mayoría del ecosistema natural de mi zona de estudio, casi un cuarto es bosque templado. Digo, entonces, pues sí tiene sentido modelar bosque templado. Bosque tropical caducifolio, diría, no sé. Ay, perdón. ¿Por qué? Porque explica 5.4% de mi paisaje, pero puede ser que sí, ¿no? Pero a lo mejor sin vegetación no tiene sentido, ¿no? Porque es menos del 1%. Veo que el pastizal para ganadería es 11, pero también ese es un criterio y otro ver cuánto ha cambiado, ¿no? Si veo que siempre, por ejemplo, el urbano es súper poquito a nivel de paisaje, pero son los que más crecen, ¿no? Puede crecer hasta 300% en un periodo pequeño, cosas así. Entonces yo lo que hago es ver de mi total de cambios, ¿sí? ¿Cuáles son las coberturas y las transiciones que más están explicando estos cambios? Entonces yo lo que hago es justo calcular, ¿sí? Entonces lo que hago aquí es donde está L4. Tengo ¿recuerdan esta matriz que era de cambios, sí? Que era la que alguien de ustedes me preguntó, ¿y esa primera matriz qué? ¿No? Yo lo que hago es copiarla. La copio, pongo esto rojo, digo, estas son las que son deforestación, estas son regeneración, esta no tiene sentido, que pase de bosque, de selva baja a bosque templado, ¿no? O que pase de bosque templado a selva baja, pues no. Y entonces empiezo a ver cuáles, como no me calcula las permanencias, yo digo, voy a sumar todos los píxeles que cambiaron. Entonces yo lo sumo, ¿sí? Sumo cada línea y entonces veo todos estos son mis cambios. ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? Sí. Va. Entonces, yo de mi 100% de los cambios, que era sumo todos mis píxeles que cambiaron, entonces calculo el porcentaje para saber cuál de todo mi 100% de cambios fue cada transición. Entonces es lo que hago en esta, ¿sí? Entonces, esto es estos píxeles que cambiaron de 1 a 2, ¿cuántos son con relación a mi total de cambios, de todo el paisaje? ¿Sí? De acuerdo. ¿Va? ¿Hasta ahí va bien? Sí, doctora, aquí bien. Sí. ¿Va? Entonces yo lo que logro ver aquí es que el 22% de mis cambios se dio de bosque templado a algo. ¿No? Déjenme ver, este es L4 entre L12. De todos los cambios que se dieron, 22% tienen que ver con los bosques templados, que tiene sentido porque explican casi un cuarto del paisaje. Sin embargo, por ejemplo, que es pastizal, si mal no recuerdo, para ganadería, explica el 38% de los cambios, ¿sí? Conste que, y solo era el 11% de mi paisaje, pero explica el 38%. Ah, no, este es
el 4, ¿no? Es agricultura de temporal, que es el 44% del paisaje, explica el 38% de los cambios. El pastizal para ganadería, que solo es el 11% del paisaje, en mi fecha 1 es el 20% de los cambios, ¿sí? Entonces yo ya sé al menos de todas estas, de estas 1, 2, 3, 4, 5, están explicando, de estas 5 coberturas, de estos cambios, de estas 5 coberturas, explican el 99.26% de mi paisaje, de mis cambios de mi paisaje. Entonces ahora digo, ok, de todos estos, ¿cuál tiene sentido? ¿Sí? Pues veo que de 1 a 3, de 1 a 2, pues ya dijimos que no. De 1 a 3, pues sí. De 1 a 4, sí. Aquí ya cuánto es, 82%, ¿sí? Y estoy sumando este, es 89%. Entonces yo decido que de bosque templado me interesa saber cuánto cambia a la categoría 3, a la 4 y a la 6. Yo podría haber puesto 5 también, pero estoy poniendo 1, 3, 4, 6, que es pastizal para ganadería, agricultura de temporal y agricultura de riego. ¿Sí? Sí, de acuerdo, yo la sigo. Sí. O sea, nada más es para que les estoy enseñando cómo lo hago yo. Ustedes pueden tomar otro criterio, pero para intentar hacer más fácil y saber qué transiciones, en lugar de tener 70 transiciones, ¿no? Yo aquí filtré 15 y esos fueron los criterios que yo utilicé. Entonces, al final yo me quedé con las transiciones que son de deforestación, que es de la 1 a la 3, 1 a 4, 1 a 6, de la categoría 2, aunque era poquito, ¿no? De la selva baja, pero decidí sí modelarla, que va a la 3, a la 4, a la 5 y a la 6, de los cambios de uso, que es de agricultura, Bueno. Sí, de temporal a riego, es que se me va. Sí, no, pastizal para ganadería, agricultura de temporal, de pastizal para ganadería, agricultura de temporal y de pastizal para ganadería a urbano. Este que es de agricultura de temporal a pastizal para ganadería, de temporal a riego y de temporal a urbano. Y este que es de riego a urbano. Y para cuestiones de regeneración estoy estudiando lo que es ya se me fue. Pastizal a bosque templado, agricultura de temporal a bosque templado, este que yo tal vez podría quitar, pero bueno, aquí dejé, que es agricultura de riego a templado, ¿no? Pero es difícil que de agricultura de riego haya regeneración, podría yo haber quitado esto, además solo es 0.21, ¿no? Y en el caso de la selva baja, estoy viendo que es pastizal para ganadería a selva otra vez, y de agricultura de temporal a selva. Con todas estas, son 15 transiciones que están explicando 90% de todo, ¿sí? Entonces, este es un criterio que yo usé. Ustedes pueden modelar menos, ustedes pueden modelar más, pero bueno, es una forma para definir qué transiciones modelar. Y la diferencia entre la single step, que ya lo vieron, ¿no? O sea, si yo le sumo las permanencias a esto, ¿no? Me va a dar el 100% de cada uno de mis categorías de mis clases, ¿no? Del bosque templado es la permanencia que yo estoy sumando de acá, porque no la teníamos, ¿no? Más los cambios, al final me tiene que dar el 100%. Y aquí lo que se hace, si ustedes se fijan, y es algo matemático que no es cercano, pero no es, ustedes podrían dividir la single entre 27 y tener la multi, pero no, Dinámica Ego no lo hace así. Tiene un proceso un poco más elaborado, ¿no? Pero ya vieron, es muy cercana, pero no es, para que no se vea que solamente es la simple división, ¿no? Entonces ahí se las dejo. ¿Alguna duda? Una pregunta, doctora. ¿Cómo calculó los permanentes? Nada más, ¿cómo lo hizo? Ah, la permanencia. Sí, la permanencia. Es la diferencia.
Mira, ok. aquí está. O Es el sea, esta es total la fecha y- 1, ok, esta es la fecha 2. Y para ya. calcular la permanencia, entonces yo hago, bueno, aquí tengo los cambios, ¿no? Los cambios de la categoría 1. Entonces hago la suma de los cambios. Y entonces lo que hago al final es el total de la fecha 2, de los píxeles de bosque templado, le resto los cambios para ver cuántos quedaron. Entonces me queda este y este así. O sea, es lo de la fecha 2 menos los cambios. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra? No, un aporte Claro. que también uno modela dependiendo de conocer su cuenca, por ejemplo. Si yo veo que quiero modelar minería, aunque sea muy pequeño el porcentaje, pues yo lo tengo en cuenta para mirar ese cambio si lo quiero ver a futuro, ¿no? Claro. También es conocimiento de la cuenca y que quiero yo ver hacia el futuro, por más que me dé un porcentaje pequeño. Sí, o que tengas un ecosistema que es súper pequeñito, ¿no? Pero que Sí. es muy vulnerable o lo que sea, pues sí, sí te interesa. Por ejemplo, a nivel nacional, que la vegetación, yo que sé, de manglares no sea tan grande, pero pues no es que si la quieres modelar, pues se modela, ¿no? Claro, sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Pues yo creo que a menos que quieran decir otra cosa, yo le pararía ahí hoy, porque lo de mañana, espero que no nos atoremos mucho, yo creo que es la parte más de detenimiento. O sea, es pura talacha, no está difícil, pero vamos a empezar a jalar los mapas explicativos. Hay dos maneras, nada más con esto cierro. Hay dos formas, por ejemplo, miren, déjenme abrir un modelo. Les quiero enseñar. Yo en general lo hago así. Se ve como muy, como una maraña, una cosa compleja, ¿no? Qué Yo muy en complejo, general sí. jalo los mapas cada uno, porque algún día con Jean-François, un geógrafo, creo que es Jean-François Mas. geógrafo, sí, él me dijo, ¿sabes qué? Te conviene más porque si hay problemas en un mapa, y justo lo que decía Carolina, cuando hay problemas en lo de los bits, que se hace luego un lío, ¿no? Saber cuál funciona con cuál. Si te da problemas un mapa, pues lo quitas o lo sustituyes o ves cuál es el problema de ese mapa. Y así de plano no lo puedes solucionar, pues hay veces que uno sacrifica y dices, bueno, sigo. Lo que recomienda o casi siempre Dinámica Ego hace es crear un cubo raster. Se va a ver mucho más simple el modelo. Es el mismito modelo. Lo único que yo estoy haciendo es que todas las variables que vemos aquí, todas estas, que puede ser apantallador así nada más porque son un montón de functors, y los estamos agrupando en esta. Entonces, ustedes me dirán cuál quieren ver. Al final, es más fácil esta en el sentido que nada más voy cambiando un solo functor en vez de cuando voy cambiando los pasos del modelo, si no tengo que cambiar 8 o 9, ¿no? Variables o si mi modelo yo llegué a trabajar a veces como con 30 variables, pues se hace un lío, ¿no? Pues sobre todo pues como un caos ahí entre las flechas, entre que te estás conectando o no. Es mucho más limpio y elegante pues tener el cubo. Claro que si te da a veces problemas un mapa, no sabes cuál de todos los mapas es, ¿no? Entonces no sé si ustedes, o ya con haberles dicho eso, lo vamos haciendo con el cubo y vemos qué problemas pueden aparecer, pero que ustedes tengan claro que se puede hacer lo mismito que vamos a hacer con el cubo, con los mapas por separado. Sí. Sí, pues yo creo que lo importante es como llegar al resultado final y a lo mejor nos va a llevar más tiempo hacerlo como la primera forma en la que usted nos mostró, que son muchos pasos, ¿no? Que podemos sintetizar. De todos modos, se Pero es tienen lo que hacer mismo. las conexiones, ¿no? Sí, es lo mismo. Lo único que estaríamos haciendo es
creando este cubo, que es como el paso extra, crear el cubo raster, que se le llama, y ya después en lugar de conectar 8 mapas, ¿no? Nada más conectamos nuestro mapa que en realidad este functor ya va a tener todas las variables estáticas. Es más visual. Por ejemplo, ya tienes, eso debe ser Caminos. carreteras, sí, Ajá. caminos, ¿no? Entonces, las distancias, entonces ahí se ve distancias a caminos, etcétera, pero es lo mismo, solamente es o usarlos en paquete, en una bolsa o por separado. Y eso es todo. Dime. Una pregunta, las distancias ya las cargó por default o las calculó en dinámica. Yo las calculé en ArcMap, pero creo que se pueden calcular en dinámica. Si mal no recuerdo, hay uno para calcularla. Déjame ver si lo tengo en extras. Pero no, yo lo hice en ArcMap con calcular distancia euclidiana. Ah, sí. Sí, no lo tengo, pero sí creo que sí se puede hacer, ¿eh? Creo que sí hay que checar ahí en la página de dinámica, pero sí yo lo hice acá con calcular distancia euclidiana. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque para asegurarme al final que todo tuviera la misma columnas y filas, pero supongo que si tú jalas tu mapa de ríos, pues ya te debes sacar las mismas, ¿no? Pero no lo he hecho en dinámica. Sí lo hice acá en ArcMap. Ah, ok, doctora. Una pregunta, sobre las variables. Bueno, entiendo que hay algunas variables explicativas que son categóricas. Por ejemplo, la cercanía a las áreas naturales protegidas, pero en el caso de las variables continuas, ¿hace interpolación o cómo, en qué? Para las continuas, por ejemplo, la altitud, digamos. Por ejemplo, para la población económicamente activa. O sea, tú utilizas tu mapa de variables continuas y lo que haces en lugar de cargar un load categorical map, pones un load map. O sea, hay que ver qué functor jalas. Y luego lo que va a hacer Dinámica Ego, que ya mañana les explico, es transformar todas las variables continuas en categóricas. Y lo que va a hacer es crear rangos. Ah, muy bien. Muchas gracias. Una última pregunta de mi parte, doctora. Es relacionado a distancias a carreteras. Estas categorías de distancias a carreteras, ¿ya hay alguna documentación o algunas publicaciones que nos digan cómo calculamos o cómo ponemos estos rangos a distancias de carreteras, justo en el tema de cambio de uso de suelo? ¿O es una cosa que es más bien de nuestra percepción como observadores también del paisaje que tenemos que tener? Yo me he encontrado, pero ya tiene años, o sea, ni siquiera podría decir que te lo mando porque fue cuando hacía el doctorado, un montón de años. Sí encontré un artículo y creo que era para México de las distancias que eran, pues al menos en esos estudios que ellos hicieron, más importantes para distancia a caminos. Sí, ahora, con Dinámica Ego, yo lo que te diría es que no te preocupes tanto por ello porque el mismo modelo te va a decir, es decir, tú le puedes decir, hazme unos incrementos de cada 100 metros. Es más, puedes hacerlo de cada metro, pero fíjate cuántos rangos te va a sacar, ¿no? Claro. Muchísimos. Entonces le puedes decir cada 10 metros, cada 100 metros, y entonces te va a decir el mismo modelo. ¿Sabes qué? El 80% de tus, bueno, eso tú lo puedes calcular, pero te va a decir gran parte de, no te va a decir el porcentaje, tú lo calculas, pero gran parte de tus cambios de bosque a agricultura se hicieron en los primeros 100 metros de la distancia a los caminos, ¿no? Ya. Te da como una ponderación en todo, o uno va ponderando la importancia de esa variable en función de lo que te arroja el programa, ¿no? Sí, y tú puedes irla cambiando. O sea, si ves que, no, pues de plano realmente es hasta los 50 metros, puedes jugar, ¿no? En lugar de ponerle 150 y dices, pues sí me conviene más hacerlo cada 50, lo puedes hacer.
Entonces ahí de prueba y error y un poco también, y como decía Carolina, y casi siempre es pues que tú conozcas tu lugar, ¿no? Y también tu zona de estudio, qué tan pequeñita o grande es, porque no es lo mismo crear rangos para un estudio nacional que para un pedazo de un municipio, ¿no? Claro. Pues, Gracias. No, de nada. Y yo creo que eso es todo. No sé si Rubén sigue por ahí. Sí, aquí está, doctor. Ah, hola. Perdón, rápido, me disculpen un momento. Yo mañana tengo un problema para conectarme exactamente a las 10 y me voy a conectar como 40 minutos tarde. ¿Hay posibilidades van a quedar grabadas las secciones o hay posibilidades de que se comparta un borrador del modelo o algo así para poder ponerme al día en este caso? O sea, yo te puedo mandar el esqueleto del modelo y no sé de las grabaciones cuándo estén disponibles. Eso sabe Rubén, pero yo te puedo mandar lo que avancemos. Muchas gracias. No, o sea, al final del día de mañana ya me dices, yo entré hasta este punto, ¿no? Ya me perdí esto. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Pues creo que ahí le dejamos, Rubén, por hoy y ya mañana a las 10. Sí, hay una pregunta en el chat, pero no sé si las ves, Alma. Déjame ver. Ay, ¿cuál de todas? Bueno, supongo que la Profesor, una última. consulta si es posible desarrollemos ejemplos con variables dinámicas. ¿Esa? Sí. Sí, es lo que vamos a hacer con escenarios. Ahora hay varias formas de utilizar variables dinámicas. Una es ya poniendo la ecuación, si tú quieres. Yo en general no lo tengo. Ahí sí diría, escríbanle a Jean-François. Pero si no, sí. O sea, lo que yo les puedo decir y que vamos a hacer, que de hecho les pasé en las capas, es, por ejemplo, ustedes usan la temperatura histórica y van a utilizar luego a jalar el mapa de la temperatura futura con cambio climático. Y pueden hacer lo mismo para población, para PIB, para lo que ustedes quieran. Y ahora, dentro del modelo hay unas variables dinámicas per se que el solito va generando, aunque tú no se las modifiques, nada más le tienes que especificar, que son las distancias a los lugares ya deforestados, ya sea por agricultura, etcétera. Entonces, se va actualizando eso cada vez que genera un nuevo mapa. Pero sí, la respuesta es sí. Doctora, disculpe una duda. Las tablas que aparecen en MessageLog, ¿las puedo exportar de ahí o quedan guardadas ya como tal en el Excel que habíamos hecho antes? Las que son el número de píxeles Creo no que sí. se guarda, no se guarda. Las otras que están abajo, las single step y multi step, esas son las que te guarda Dynamic en CSV. Si tú quieres sacar la otra, la tienes que copiar ahí en MessageLog. Copiarla y pegarla en un TXT y luego abrirla en Excel. Ok, súper, gracias. Muchas gracias, estaba chévere la charla. Va, pues eso es todo. Que tengan buena tarde y nos vemos mañana.